Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta cápsula de evangelismo. Como pudiste ver en el título, se llama Mi caída, nuestra caída. Y el tema que quiero tratar contigo el día de hoy es el tema de la caída del hombre. Esto ha sido muy controversial a lo largo de siglos. Originalmente se creía que, y muchas personas todavía creen, que las personas que hacen el bien se van al cielo y las personas que hacen el mal se van al infierno. Y se tiene esta teoría porque muchas veces cuando les hablamos de Cristo, las personas dicen, pues es que yo no soy una persona mala. Yo no he matado, yo no he secuestrado, entonces yo no merezco el infierno porque yo moralmente soy una persona buena. Y seguramente sí, pero el tema que quiero tratar es realmente a qué grado llegó la caída del hombre y cómo cada uno de nosotros tenemos nuestra propia caída individual. El pasaje que quiero empezar es Génesis 2, capítulo 2. Te voy a leer el versículo 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hay que entender muy bien porque la esfera donde se movía originalmente lo que es Adán y Eva no era una esfera 100% material, puesto que ellos podían ver a Dios, ¿sí? Entonces hay que entender muy bien que este árbol y este fruto no era como los árboles y los frutos que conocemos, porque era una dimensión espiritual. El relato sigue donde la serpiente, que es Satanás, ya obrando y planeando siempre maquinaciones en contra de Dios, engaña a Eva. Eva toma del fruto, se lo lleva a Adán. Adán sabía qué fruto era y comieron. Y la parte donde el Señor dice ciertamente morirás no está hablando de una muerte física, sino de una separación del hombre de lo material con lo espiritual, y hay una separación. Vemos que Dios los saca del huerto del Edén y dice Génesis que pone a dos querubines a guardar la entrada. Geográficamente se cree que este huerto estaba más o menos por Irán, Irak, por esas áreas, porque habla del río Éufrates y demás, pero nadie se ha encontrado dos querubines parados guardando un paraíso, ¿sí? Nadie ha visto a dos querubines físicamente guardando este lugar. Entonces esto nos da a entender que esta esfera era una mezcla entre lo espiritual y lo material. Dios los saca de esta dimensión, y cuando dice ciertamente morirás, como te decía, está enfocado en el tema espiritual, en la separación del hombre con Dios. Ahora, el hombre se empieza a multiplicar y los hijos ya nacen, los humanos empiezan ya a nacer con esta separación. Y trataba el tema de que las personas creen que se ponen una balanza, ¿sí? Se ponen una balanza. Si hago más bien que mal, en algún momento Dios me va a dar el acceso al cielo. Y si hago más mal que bien, Dios me va a mandar al infierno. Esto es importante porque si bien nosotros nacemos ya con esta naturaleza separada de Dios, también la palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Nosotros heredamos la tendencia a pecar, nosotros heredamos esa naturaleza pecadora que entró por medio de Adán en el hombre, y se fueron multiplicando las generaciones, y llega un momento en la cabeza de cada uno de nosotros, de yo ya dejando de ser niño y empezar a conocer lo que es el bien y lo que está mal. En el momento en el que cada uno de nosotros decidimos hacer el mal, conscientemente que estamos haciendo mal, pero porque yo quiero esto, porque tengo envidia, por X o Y o Z, es en ese momento donde entra mi caída. Es en ese momento donde yo necesito un Salvador. Si bien la humanidad ha pasado siglos y siglos y siglos con esta tendencia, entendemos que justamente la alegoría que hace Primera de Corintios de Jesús como un segundo Adán. Dice Corintios 15, 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, haciendo referencia a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos es una consecuencia de el nuevo nacimiento al creer en Jesucristo como Salvador. Versículo 22 dice, porque como en Adán todos mueres, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces,
Si bien yo no fui Adán, yo no tuve la culpa, yo no tengo por qué pagar, porque yo he escuchado muchas veces esos argumentos, yo no tengo por qué pagar los errores de una persona que vivió hace miles de años, es cierto. Pero en el momento en el que yo decido pecar por conciencia propia, yo necesito un salvador. Las personas no se van a ir al cielo por buenos, ni se van a ir al infierno por malos. Se van a ir al infierno porque hubo un segundo hombre que fue Dios hecho hombre, quien murió por todos los pecados de toda la humanidad. Y al yo decidir no creerlo y no recibir el perdón imputado por medio de Jesucristo en la cruz, que me limpia de todo pecado, esa es la razón por la cual las personas se van a perder eternamente. Entonces el mensaje que debemos esparcir no es eres pecador, eres malo, sino el mensaje que hablaba Cristo, en la esencia pura del Evangelio, es que hay un Dios que te ama tanto, que se hizo humano para atribuirse todos los pecados de la humanidad, como Él siendo un sacrificio de sangre en la cruz, para que simplemente con el hecho de yo estar agradecido con Él, y yo creer en esa redención, y yo creer que Cristo murió y resucitó, y Cristo al morir pagó por todos mis pecados, por mi caída personal y la caída general de la humanidad, entonces yo tengo acceso al cielo, yo tengo acceso al reino de Dios, yo tengo acceso a que ya no importa mis acciones buenas de antes, pero ya no importan tampoco mis acciones malas de antes. Lo único que importa es que mi fe en Cristo me permite tener acceso a Dios y de alguna manera restituir esa unión que había de un hombre que era 100% material con un Dios que es espiritual, y se vuelve a hacer esa conexión del hombre que originalmente tenía con Dios. Más adelante vamos a ver temas como lo que es el nuevo nacimiento más a fondo, las doctrinas básicas, pero hoy te quiero dejar con esto. No te confíes en tu propia moral, porque no se trata de eso, porque todos en algún momento pecamos. Cristo y la justicia de Dios fue que el pago ya lo hizo Él en la cruz. Depende de mí si decido creerlo y si decido realmente creer que hay un Dios que me amó tanto que murió por mí. Y por medio de Él yo creo y tengo acceso a la redención. Entonces, te dejo con esto. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente cápsula.